Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves nos encontramos para hablar un poco de algunas cuestiones y algunas temáticas diferentes, ¿no? Las que van surgiendo con temáticas comunes. Hace mucho tiempo ya, 2 años prácticamente que venimos hablando del tema del COVID y parece no terminar nunca, ¿no? Una nueva variante pone en alerta al mundo y también nos genera mucha preocupación. Preocupación que no tenemos, pasamos un año largo, el 2020 principalmente, pero se extendió el 2021, como ya todos sabemos, y el tema de la recuperación lleva tiempo. Estamos expectantes por lo que pueda pasar con la temporada, pero seguro que el 2020, donde se produjo quizás la parte más fuerte de lo que nosotros llamamos pandemia, porque tiene más que ver con la cuarentena. Vieron que no son sinónimos y que no es lo mismo, pero sin embargo, la cuarentena fue lo que más marcó en todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en Argentina, la cuestión de la pandemia en sí misma y los grandes efectos económicos, sociales, emocionales, psicológicos, todo esto que ha ocurrido y que hemos vivido en el 2020, la preocupación, el miedo, la muerte en la puerta de casa, lo que ocurría permanentemente y esto que nos tuvo tan preocupados y tan mal. Ahora, llama la atención que una vez, luego de haber rezado en todas las religiones posibles por la aparición de una vacuna, de una solución, de un horizonte, estemos en esta circunstancia donde hoy, en realidad la jornada de ayer fue la conferencia de prensa de zona sanitaria octava, nos demos cuenta que hay 70.000 personas que no se dan la segunda dosis, ¿no? Como que más allá del grupo de que no se quiere vacunar y antivacuna que hay en todo el mundo, así le está yendo a Alemania, así le está yendo también a Italia y otros lugares de Europa donde los datos son alarmantes. Pero más allá de este grupo que ni siquiera se vacunó una sola vez, es muy extraño ver la desidia, la imprudencia, la incomprensible forma de entender de no ir a vacunarse con la segunda dosis, ¿no? Pareciera, encima es el grupo más productivo, si se quiere, pues estamos hablando de personas de entre 20 y 50 años. No estamos hablando ni las personas mayores con sus dificultades para ir a vacunarse, ni los más chiquitos con todas las cuestiones de esto, si está bien o está mal la vacuna y todas estas cuestiones que se han discutido casi, por lo menos insuficientemente en cuanto a fundamentos. Estamos hablando del grupo que necesita salir a trabajar, que probablemente en la última elección aquí en General Pueyrredón ha votado a favor del gobierno municipal porque les permitió ir a trabajar. El laburo, ¿no? Era la palabra clave de la elección, repetían laburo cada 3 palabras los candidatos del oficialismo. Todas estas cuestiones probablemente Ahora, el mismo grupo es el que no se vacuna. El mismo grupo quería reencontrarse con amigos, que quería juntarse a tener una salida nocturna, que quería volver a la playa y demás, es el que no se vacuna con segunda dosis. Es muy llamativo. Es realmente incomprensible esta cuestión que se está dando. Y alguien me dirá por ahí, no, lo que pasa es que los grupos antivacunas, no. Hablo de los que ya tienen una dosis, que no fueron por la segunda dosis. 70.000 personas en el Partido General Pueyrredón de entre 20 y 50 años son los que no están yendo a vacunarse con segunda dosis. Y se viene una nueva variante y la preocupación aumenta y es necesario, es vital que podamos entrar con la segunda dosis para agrandar en todo caso o reforzar con una tercera dosis que ya empezó a ser gratuita para el personal de salud y que empieza a aplicarse también a los mayores de 50 o inmunodeprimidos con con tercera dosis también y con, digamos, libertad ya de acción, sin turno. La primera dosis completa y a partir del 10 de diciembre la segunda dosis completa sin turno para mayores de 3 años. O sea, se extendieron los plazos de vacunación. ¿Cuál es el pensamiento o la concepción que tenemos de esto? Y empiezan a aparecer ahí un montón de teorías que incluso superan lo que es la ciencia. Entonces, es ahí donde lo remarco, me afirmo en esto para arrancar este programa, pensando en la dificultad que tenemos para hacer cualquier cosa en la Argentina. Está bien, en el mundo entero pasa, pero pasa con los antivacunas, no pasa con alguien que se vacunó una vez y después por decidir dijo, bueno, total, yo no me contagio. Aparece esta cuestión de los otros, no, total, a mí no me va a pasar nada, sí, pero complicás a los otros, de la irresponsabilidad en cuanto al conjunto, del poner en riesgo todo permanentemente, y principalmente de la desidia, ¿no? Del sentir como que, bueno, ya está, la pandemia ya pasó. Está ese efecto, sí lo marcaron, las autoridades lo marcaron como el efecto de la pandemia ya pasó. Ahora, son las mismas autoridades, en realidad no son las mismas autoridades, sus propias autoridades, que son las máximas, en este caso de provincia y de nación, son las que también abrieron el juego. Lo mismo en el municipio incluso lo abrió antes. Son las que abrieron el juego y las que permitieron, por ejemplo, que uno pueda ir a un estadio lleno, que uno pueda, digamos, realizar cualquier tipo de actividad, que haya recitales completos. También el efecto de la pandemia no pasó, va desde lo discursivo, como siempre decimos.
también ese efecto va desde ese lugar. En el medio, la Argentina, ¿no? En el medio de todas las circunstancias, una vez pasadas las elecciones, que todavía estamos viendo cómo seguir adelante en algunos aspectos. Pareciera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el principal, el número uno en las temáticas y en las prioridades del gobierno. Está bien, además, pensarlo de esa manera, toda vez que estamos ante un complejo escenario sin reservas. A tal punto se ha llegado que se prohíben los viajes al exterior en cuotas para que no se vayan dólares. No solamente los pasajes, todo el servicio de turismo. Ahora vamos a hablar de eso, justamente es una de las temáticas que tenemos en el día de hoy. Agencias de turismo que han pasado una pandemia, como muchos otros sectores que le han pasado muy mal, estaban prohibidos los viajes, ahora cuando empieza a tomar un poco de color la cosa, le vuelven a cerrar los viajes, en este caso al exterior. De eso vamos a hablar un ratito nada más y analizar un poco toda esta temática, porque también hablamos mucho de turismo y hablamos mucho de lo que tiene que ver con la temporada de verano para Mar del Plata. Pero digo, llama la atención también las marchas y contramarchas. ¿A qué niveles estamos? Porque la medida en sí mismo, alguien me decía por ahí, bueno, no puedo viajar a Europa. De forma irónica me lo decía, como diciendo, no hay gente que no come, no puede ser que sea una prioridad de discusión el tema de quien viaja a Europa. Está bien, ok, podemos ponerlo en ese plano. Ahora, ¿cuál será la situación de las reservas del gobierno y de lo que está viendo Argentina con el dólar para tener que atacar por ahí? Que ni siquiera es el gran foco de salida de dólares de la Argentina. En 2022 hay que pagar 20.000 millones de dólares aproximadamente, 19.000 y pico de millones de dólares al Fondo Monetario en una primera cuota. En 2023 hay que pagar otro tanto. Casi 40.000 de los 49.000 millones de dólares que Macri hizo de un saque en endeudar a la Argentina, hay que pagarlo en los próximos 2 años. Si no se llega a un acuerdo con el fondo, va eso. Claro, pero en el medio, antes de ese pago, hay otros pagos también menores que tampoco se están pudiendo pagar o que están muy al límite para pagar. Entonces digo, ¿en qué niveles estaremos con toda la economía argentina como para que haya que cortar viajes? Y me pregunto, digo también, o sea, no nos quedemos en los viajes específicamente o si podemos hacerlo o no. Está bien, ¿no? Y uno lo analiza desde la propia. Imagínense tener un hijo al exterior o un familiar al exterior que tengas que ir a visitar y no puedes hacerlo porque no te queda otra más que con cuotas, no lo puedes hacer más. Pero digo, sacando los casos particulares y sacando que no es un porcentaje alto, que no debería ser la preocupación máxima es el hambre, eso también está. También está el hambre, también está la pobreza, también está la indigencia, también está el aumento de precios. ¿Qué se está solucionando en la Argentina? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuáles son los beneficios para el pueblo del que tanto se habla? ¿Cuáles son las mejoras que hay a nivel popular de un gobierno que se dice popular? Dígamelo. Cuéntenme cuáles son las mejorías que hemos tenido. Entonces, vas a la grande, la macro, entendés que están al límite. Vas a la micro, vas a la individual y te está pasando lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de verdad? ¿Cuál es el plan? Insistimos en ver cómo vamos a salir adelante de una circunstancia totalmente grave. Y en el medio, la cuestión institucional, con un gobierno que tiene más internas, ¿no? Aparece una carta de Cristina de pronto y como si fuese inocente. Y la verdad que genera todo un lío bárbaro, también institucionalmente, y menos mal que aclara que la lapicera la sigue teniendo el presidente. En este marco estamos cerrando esta semana que ya nos ha puesto en diciembre y que seguimos rezando para que aquellos se vacunen, para que haya más turismo, para que podamos movernos mejor, que la economía mejore, para tener una buena temporada de verano y por lo menos por un par de meses aguantar hasta el invierno. Si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos que uno de los temas de esta semana ha tenido que ver con esta medida sorpresiva, entiendo que es sorpresiva, ahora vamos a averiguar, sobre la situación de los viajes, ¿no? Los viajes al exterior no se pueden comprar más en cuotas con tarjeta de créditos ni financiados para aquellas personas que deseaban viajar. Y vamos a hablar con la referente, si les parece bien, con la referente de la Asociación Empresaria de Agencias de Viajes y Turismo, con Marcela Tripiana. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos, Marcela, y preguntar, digo, ¿ustedes también lo sorprendió la medida del gobierno? Sí, absolutamente, nosotros no estábamos al tanto de ninguna de estas medidas, de la resolución del Banco Central,
ni fuimos consultados, ni para tener una opinión, ni para poder aportar nuestra modesta experiencia en este tema y colaborar entre todos a tomar medidas un poco más, digamos, coherentes y que no sean tan inconsultas e intempestivas, pero bueno, últimamente parece que nos toca pagar en todos. Claro. La situación, digo, para ponernos en contexto de lo que, cómo llega esta medida, la situación de las agencias de viaje y turismo entiendo que no era la mejor después de la pandemia. La realidad es que estuvimos 18 meses trabajando sin facturar, ese es el resumen, porque el trabajo se continuó, la contención a nuestros pasajeros y a todas las reprogramaciones y reorganización de todos los clientes que tenemos aún sigue, no se termina, y realmente con el programa de previaje se había visto una luz con la posibilidad de mover el motor de nuestras empresas, empezando a gestionar viajes, aunque sea dentro del país, y la verdad que este tipo de medidas nos vuelven a foja cero y nos hacen que realmente nuestro producto sea invendible y, y nada, y volver a empezar y volver a insistir en que lo único que queremos es trabajar y tener reglas claras y previsibilidad. Nosotros en nuestra actividad necesitamos eso, medidas claras y previsibilidad, porque la gente que programa su viaje a cualquier destino que sea, aún dentro de Argentina, no lo hace de un día para el otro. Como vos bien aclarabas, la economía no está como para decidir, bueno, me voy mañana, entonces hay que generar un ahorro o una posibilidad de pago para que la gente pueda hacerlo. Y realmente para eso necesitas previsibilidad, saber qué se puede vender, saber más o menos en qué precio estamos, de qué precio estamos hablando, saber a dónde ir. Y ya bastante nos impone la pandemia con las restricciones sanitarias como para eso seguir agregándole medidas que realmente tienen un efecto devastador para nuestro rubro. Seguro. Marcela, pregunto, en el marco de toda esta circunstancia, ¿cuánto impacto realmente pueda tener en la cantidad de viajes que se venden? Es decir, digo, las personas que viajan al exterior. Uno piensa en el exterior y la discusión es, ¿no? Se lleva enseguida al extremo. Bueno, pero si te vas a recorrer Europa es porque tenés plata, ¿no? Como dijo un funcionario incluso. Pero también está la familia que juntó un mango y se quería ir a Brasil unos días, una semana, y al sur de Brasil, y por ahí en colectivo, y la única forma que tenían de pagarla era en tarjeta. Digo, para viajes al exterior, ¿cuánto influyen las cuotas? Influye importantemente porque aparte vamos a una realidad. El argentino hace varios años está acostumbrado, más allá de los vaivenes económicos de nuestro país, con esta globalización, a vacacionar en el extranjero o a salir al extranjero. Y yo creo que es equivocada la postura de cuestionar de irse a vacacionar afuera. Uno trabajó para eso, uno se esforzó para eso, uno hoy por hoy las redes te hacen llegar a todos lados y decir, ¿por qué yo no puedo tener ilusión? Si trabajo y bueno, mis 10 días, mis 15 días vacaciono porque quiero conocer, no sé, Río o Europa o el sudeste. Claro. Sí, sí. Ahí tenemos una interrupción en la comunicación, Marcela, con respecto a eso, a ver si podemos mejorar un poquito ahí la comunicación. Simplemente es una cuestión técnica, a veces ocurre, ¿no? Con internet y demás, y que vamos corrigiendo, pero es cierto, digamos, ¿no? La cuestión de los distintos, las distintas personas, distintas familias, que tienen derecho, después de haber trabajado, de por ahí haber juntado algo de plata o poder pagar una cuota como para poder irse de viaje, digo, en este aspecto. También quisiera saber, no sé si me estás escuchando, Marcela, ahora en este momento, pero quisiera saber si esto también tiene un impacto en la cuestión del dólar, digamos, ¿no? Porque también uno podría decir, bueno, ok, es una medida que nos va a servir de esta forma porque nos va a permitir, digamos, mejorar la economía argentina y bueno, tampoco fue bien explicado. Digo, ¿tiene esto realmente, Marcela, impacto en la economía, la cantidad de dólares que se mueven en la Argentina? Um, Mirá, para hacer un resumen, nosotros hace mucho tiempo que venimos bregando para que separen el turismo de las compras de bienes a través de páginas de Internet, que eso es la gran fuga
por decirlo de alguna manera, de dólares al exterior. El turismo tiene una influencia del 30%, el 70% restante es todo lo que se compra afuera a través de páginas o de servidores o como quieran llamarlos de Internet. Entonces se termina castigando a un sector que realmente está dentro de una bolsa que no le corresponde. El turismo no es el gran culpable de la salida de dólares al exterior. Ujú. ¿Por qué creen ustedes, por qué entienden desde la asociación que pueda el gobierno haber entrado por este camino? Yo, yo creo que, bueno, porque es lo más visible, porque esta confusión de la compra por internet, si es turismo, si no es turismo, hablo de bienes, está de hace muchos años. Y bueno, todavía no se ha logrado separar. Y, y bueno, es la forma más fácil de gestionar y decir, y de que sea visible que bueno, no queremos que salgan dólares, cortemos el turismo afuera, que es lo primero que se corta. La verdad que no tengo una explicación lógica, sincera, coherente, no lo sé. Seguro. Desde la asociación, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué van a hacer? Digo, ¿qué medidas van a tomar? Porque evidentemente va a complicar muchísimo esto. Sí, absolutamente. Nosotros, nuestra federación, con sede en Buenos Aires, hoy, en el día de hoy, tiene una reunión con el ministerio para hablar de este tema bueno, aceptaron tener la reunión y hicieron un hueco en su agenda para poder recibirnos junto con JURCA, que es la cámara que reúne a las líneas aéreas. Y, y nada, plantear este tema, tratar de buscarle una vuelta para moligerar estos efectos, pero para nosotros es como todo. Primero se hace la resolución y después se ve si está bien o está mal. Pero bueno, estamos viéndolo con los abogados de la Federación, a ver, digamos, si esta medida hasta dónde puede llegar, si se puede judicializar. Estamos poniéndole todo nuestro ímpetu para tratar de cuidar nuestro trabajo y de demostrar que, entre comillas, no somos los malos de la película. Las consultas se cayeron directamente, no hay ni consultas directamente, ¿no? Y hay muy poco, la realidad es que hay muy poca consulta para el exterior, la gente, inclusive esto lo que genera es un efecto de susto. Viene esta noticia y ya se rumorea cualquier otra, sea o no sea real, entonces se produce un parate para la consulta a la gente que dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, y son meses para nosotros absolutamente perdidos y sin trabajar. Mm. Marcela, retomando un poco lo que veníamos hablando, la cuestión de aquel que no puede pagar en cuota y irse al exterior sería un imposible ya para la gran mayoría. Seguramente que habrá casos de aquellos que tienen mucho dinero, incluso tienen propiedad en el exterior y van y compran los pasajes en efectivo y está todo bien, digamos, es su dinero y se lo han ganado y lo gastan de la manera que quieran, digamos, pero sí para muchas familias la única posibilidad era esta de pagar en cuotas. Supongo que también esto implicará por ejemplo, una caída en estos servicios que iban, no sé, Coche, Cama, Camboriú, supongamos, para dar un ejemplo claro, que son los de menor acceso, digamos. No estamos hablando de una persona que se toma, que también tiene derecho, ¿no? 4 días para ir Sí, a París y vuelve a pasar el fin de semana. Digamos, estamos hablando de los servicios sí. más básicos al exterior. ¿Eso se ve afectado directamente o no? Sí, absolutamente, porque todo lo que es servicio en el exterior no tiene cuotificación. Inclusive se está generando el problema de que hay las líneas aéreas cuando vos gestionás una autorización, no puede dilucidar si son cuotas para un boleto en el extranjero o en el interior, entonces las cuotas, por ahí los arreglos que había con algunas líneas aéreas de cuotas están cancelados y solo se puede aplicar con aerolíneas el hora 12 y o sea, es toda una gestión que genera mucha incertidumbre para todo. Claramente el ejemplo que diste de Camboriú es absolutamente claro, es una posibilidad de alguien sí, con un ingreso medio que pueda vacacionar así y esto es hoy por hoy en un pago efectivo.
Claro, claro, exactamente. Pregunto también, Marcela, en el marco de toda esta circunstancia, a ver, hay agencias que tienen distintos perfiles en muchos casos, todas venden, la mayoría veo que tienen muchos distintos perfiles. Algunas agencias se encargan más de viajes al exterior, algunas agencias en grupos y charters para este tipo de viajes, otras agencias están más abocadas a esto que decíamos, ¿no? Viaje a Brasil, Camboriú, Cochecama, Terma, Federación, más del interior de la Argentina. Digo, en el marco de todo esto les afecta a todas. Ahora, pregunto, por las distintas características, pero les afecta a todas. Pero pregunto, ¿cuántas agencias están corriendo riesgo a partir de esta medida después de una pandemia? Em, y yo te podría decir que en porcentaje el riesgo es mínimamente el, no sé, 50%. Porque la realidad también es que no solo hay que considerar a qué se dedica esa agencia, sino también cómo está constituida esa agencia. Hay muchas agencias que son unipersonales, que toda una familia vive de esa agencia, ¿sí? Hay otras agencias que, bueno, un miembro de la familia se dedica a la agencia y otro miembro de la familia tiene otra actividad. Eso le permite estirar un poco más. También pensemos que hace 18 meses que esa misma agencia no genera dinero y lo poco que genera es para ir endeudándose un poco menos. O sea, la pandemia generó que al no tener ingresos, también en la agencia los gastos siguieron existiendo. Entonces, todo eso va gestionando una deuda que intentábamos con lo del tema del previaje ir achicando, ir acomodándonos y bueno, este parate nos vuelve a seguir decir, bueno, seguimos desahorrando, si queremos subsistir nos seguimos desahorrando. Y también no nos olvidemos que hay muchas agencias que tienen gente a su cargo, las agencias tienen empleados en gran cantidad y la verdad que el dueño de la agencia no solo tiene que tratar de sobrevivir él con su agencia, sino que también mantener a sus empleados correctamente. Y eso es todo un desembolso mensual que si no generamos un ingreso no se va a poder sostener en el tiempo. Seguro, seguro. Bueno, una gran preocupación. Preocupación también, digo, a ver, el hecho de no sacar viajes al exterior en cuotas para no, digamos, como se dice, financiar la compra de dólares y que se van para el exterior y demás con pesos argentinos. Supongamos que hasta alguien lo puede defender. Ahora, eso no implica, y te lo pregunto, Marcela, vos como entendida estos temas, que si no salen aviones, los aviones tampoco quieran volver, es decir, tampoco va a ingresar turismo a la Argentina, porque me imagino que la idea de las empresas aéreas es, está bien, yo traigo un avión a la Argentina con turismo, pero me tengo que llevar uno lleno también. No, no viajan con un avión que quede vacío. ¿Esto es así? Claro, el tema de la aviación es para que, digamos, los pasajeros tengan en cuenta o la audiencia tenga en cuenta es, primero que al día de hoy solo tenemos el 50% de las rutas activas para el extranjero de lo que era prepandemia. Segundo, que los vuelos autorizados al día de hoy por el Gobierno Nacional y por Sanidad son solo hasta el 31 de diciembre. A partir de enero del 2022 los vuelos todavía no están autorizados. O sea que hoy por hoy un pasajero compra suponiendo que en febrero va a poder viajar. Y tercero, que las líneas aéreas, nosotros siempre, digamos, desde el gobierno siempre alientan a que necesitamos traer extranjeros, que el cambio nos favorece, está todo bárbaro. Pero las líneas aéreas comercialmente, si vienen con pasajeros, necesitan irse con alguien. No existe, es inviable la posibilidad de que un vuelo venga con extranjeros para que dejen dinero, pero vuelva sin gente. Entonces las líneas aéreas que pensaban ampliar su opción de vuelos para la Argentina, en vez de 3 vuelos que le quedaron por semana, decir, bueno, tratemos de reponer a 6, van a decir, no, ¿para qué voy a agregar vuelos si no voy a tener pasajeros? Y Claro. Argentina va a quedar cada vez más desconectada. Y esto también genera que al haber menos oferta, las cosas van a salir cada vez más caras porque no hay disponibilidad, no va a haber vuelos. Hay muchas líneas aéreas que ya dejaron de venir, que estaban pensando en volver y que con esto dicen, no, esperemos, no vamos a volver a Argentina, veremos qué pasa. Seguro. Marcela, gracias por estos minutos, ¿eh? No, gracias a ustedes por permitirnos manifestar nuestra preocupación y bueno, y ojalá que esto de alguna manera tenga un mejor final porque de esta salimos todos juntos.
Hasta pronto. Marcela Tripiana, referente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo. Esta medida que ha tomado el Banco Central de la República Argentina, que el gobierno decide de modo tal que pueda contener la salida de dólares al exterior, pero con todas estas complejidades, dejando un sector al 50% de tener que cerrar, dejando a muchos familiares sin poder ir a ver a algún familiar que vive en el exterior, dejando muchas familias que han ahorrado sin posibilidad de vacaciones, dejando un montón de circunstancias que no se comprenden del todo bien, siendo que es solamente el 30% de la plata que se gasta en el exterior por parte de los argentinos, ¿no? Y también, volviendo al origen, si quieren saquemos el tema viajes, porque a veces pareciera banalizarse esta cuestión, también en el marco de todo esto, qué tipo de situación estamos viviendo como para tener que ir por ahí. Además, ¿cuál es el próximo paso? Si el próximo paso será el otro 70%, que es la compra en el exterior, es decir, comprar por internet a empresas de afuera. Todas estas circunstancias, o quedarnos sin pagar Netflix, o sin pagar Spotify, o tantos otros servicios que pagamos habitualmente. ¿Cómo para evitar? ¿Hasta dónde se llegará con todas estas cuestiones? La verdad que preocupa bastante porque también habla de una medida que está tocando los bordes posibles, ante las circunstancias que se está viviendo en la macroeconomía. Ojalá que se solucione pronto, ojalá que se llegue a un acuerdo, ojalá que se pueda mejorar todo esto y que encontremos algún rumbo y algún plan, como decíamos al comienzo, para ver, porque en lo macro está complicado y en lo micro las personas están pasando muy mal en una época que encima es bastante sensible por el tema de las fiestas. Vamos a una pausa, ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua. O utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Nos quedan apenas segundos, algunos minutos para concluir el programa y poder darle un cierre a este jueves que ha tenido la entrevista con Marcela Tripiana. En eso nos hemos detenido. Marcela es la referente de la Asociación de Viajes y Turismo, como decíamos hace un ratito y como han escuchado, ante esta circunstancia. Pero lo tomamos como un ejemplo simplemente de muchas otras cosas que tienen que ver con la economía y la transversalidad de este momento tan complejo que está viviendo la Argentina, y por eso también lo traíamos aquí al programa para poder escuchar y entender un poco más, para que no quede simplemente una charla de café de personas que por ahí no entendemos tanto de cómo se manejan estas cuestiones. Así que no tenemos tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También nos pueden ver a través de YouTube, en el canal también del canal Universidad, para aquellos que quieran seguirnos y ver la entrevista nuevamente. Que tengan una muy buena noche, será hasta la próxima y gracias. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.